Buenas tardes. Hoy, continuando con nuestras clases de Bioquímica Clínica 2, vamos a desarrollar el tema de síndrome diarreico y diarreas agudas. La diarrea se define, según la OMS, como el aumento del número y el volumen de deposiciones intestinales que están acompañadas con la disminución de la consistencia de la materia fecal, de manera tal que ésta adquiere la forma del envase que la contiene. Desde el punto de vista de la clínica, hay un aumento en la frecuencia y disminución de la consistencia de las deposiciones. Y desde el punto de vista fisiopatológico, hay una alteración del contenido acuoso de las heces. Se define como peso fecal normal la eliminación entre 100 y 160 gramos por día. Y estamos frente a una diarrea cuando el peso de materia fecal diaria es superior a 200 gramos. En cuanto a la fisiología, el aparato digestivo del adulto recibe alrededor de 10 litros por día, con un ingreso oral de 1 a 2 litros y 8 litros restantes provenientes de secreciones salivares, gástricas, biliares, pancreáticas y entéricas. La reabsorción de líquidos se produce 9 litros en el yeyuno e ilion y 800-850 mililitros en el colon derecho. Este equilibrio lleva a una cantidad final de líquido excretada en heces de alrededor de 150 mililitros por día. Aquí mostramos los mecanismos que regulan la absorción de agua. La absorción de agua por el intestino delgado es debida a gradientes osmóticos que se crean cuando los solutos son absorbidos del lumen intestinal por los enterocitos de las vellosidades. Los iones sodio y cloro son los involucrados en el movimiento de agua. También están involucrados los azúcares, aminoácidos y oligopéptidos que regulan el transporte intestinal de sodio. La entrada de agua y de los electrolitos hacia el interior del enterocito a través de la superficie luminal y una salida hacia el plasma por la superficie serosa del enterocito será el equilibrio que defina la fisiopatología de la absorción. Habiendo visto la fisiología en la absorción de agua y electrolitos, podemos concluir que las condiciones que originan diarreas van a ser aquellas que produzcan alteraciones del líquido intestinal y del transporte de los electrolitos. En las diarreas hay un aumento de contenido de líquido de las heces, debido a dos causas. Por un lado puede haber disminución en su absorción y por el otro lado un aumento en la secreción de líquido. En la disminución de absorción tenemos los casos en que el intestino es incapaz de reabsorber solutos osmóticamente activos o en aquellos casos en que hay ausencia de contacto entre la superficie absortiva del intestino y el contenido intraluminal y por último en aquellas situaciones en que hay inhibición del transporte activo de electrolitos en la pared del intestino. Cuando hay una secreción aumentada de líquido, es en los casos en que haya un aumento de la presión hidrostática tisular que origina exudación hídrica o por mecanismos activos con agentes que activan el AMP cíclico. Las diarreas pueden clasificarse de acuerdo a la duración en el tiempo y a la severidad de las mismas. En cuanto a la duración, tenemos las diarreas agudas, que son las que duran hasta 7 días, y las diarreas crónicas, que se prolongan por más de 30 días. En cuanto a la severidad de la diarrea, estas pueden ser leves, en la cual la cantidad de deposiciones diarias es menor o igual que 3 y la sintomatología del paciente es la mínima. Una diarrea moderada, que presenta de 4 a 5 deposiciones diarias con algún síntoma sistémico, y las diarreas severas, que tienen más de 6 deposiciones por día, el paciente tiene fiebre alta, hay sangre y leucocitos en materia fecal.
Aquí mostramos la clasificación de las diarreas definidas en cuanto a las causas que las originan. Entonces tenemos diarreas inflamatorias, que son aquellas que pueden contener sangre y leucocitos, como la colitis ulcerosa, algunos organismos invasivos y colitis isquémica. Las diarreas osmóticas, en las cuales la carga osmótica de la corriente fecal va a favorecer la pérdida de agua. Por ejemplo, la acción bacteriana que produzca osmoles eficaces. Las diarreas secretorias son aquellas que se producen por secreción de agua en la corriente fecal que supera la cantidad de la resorción. Por ejemplo, las producidas por toxinas, por el cólera, medicamentos y causas hormonales. Y el último grupo, que son aquellas causadas en situaciones de motilidad aumentada. Por ejemplo, alguna motilidad que impida la absorción de agua. Caso de intestino corto, color irritable y estimulaciones neuronales. La etiología de la diarrea aguda puede ser infecciosa debido a diversos microorganismos como bacterias, virus, parásitos o micóticas. Pueden deberse a una intoxicación alimentaria, pueden ser metabólicas o dietarias. Aquí observamos la etiología bacteriana más común que aparece en las diarreas. Entonces tenemos la Escherichia coli en sus diversas cepas, la Salmonella, la Shigella, el Vibrio, Campylobacter, Yersinia y Clostridium difficile. La patogenia de la infección gastrointestinal va a involucrar factores epidemiológicos, factores del huésped y factores del microorganismo que determinarán la gravedad de la diarrea. En cuanto a los factores epidemiológicos, van a depender de la edad. En los extremos de la vida es más peligroso, tanto en pequeños como en adultos mayores, las condiciones de vida, cloaca, agua potable, los hábitos personales de higiene. En cuanto a los factores del huésped, va a depender de las características del huésped, si es un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido, el inóculo de la bacteria que reciba y los mecanismos de defensa que presente que se encuentren intactos o sean deficientes. En cuanto a los factores del microorganismo, tenemos que las bacterias pueden actuar a través de toxinas, pueden tener mecanismos de adherencia y pueden tener la capacidad de invasividad, dando diarreas más severas. En relación a las dosis infectantes, van a depender de las diferentes bacterias para producir infección o no. Por ejemplo, aquellas que son infectivas con un bajo inóculo, entre 100 a 500 gérmenes, pueden ser la Shigella, la Escherichia coli, productora del síndrome urémico hemolítico, el rotavirus, la Giardia y el Cryptosporidium. Aquellas que requieren un moderado inóculo, entre 1000 y 100.000 gérmenes viables, para producir diarreas son, por ejemplo, la Salmonella y el Campylobacter. Aquellas que requieren un alto inóculo, más de 100.000 gérmenes viables, serán la Escherichia coli enteroinvasiva, enteropatogénica y el Vibrio cholerae. Aquí vemos nuevamente la dosis infectiva de algunos patógenos entéricos. Las bacterias, como Salmonella, que requiere 10 a la quinta, el Campylobacter entre 10 a la 2 y 10 a la quinta, la Escherichia coli 10 a la 8, Shigella entre 10 y 10 a la 2 y el Vibrio cholerae un inóculo de 10 a la 8. En cuanto a los protozoos, la Giardia lambda entre 10 y 10 a la 2 y el Cryptosporidium parvo entre 10 y 10 a la 2. Las dosis son mucho más bajas. En cuanto a los alimentos involucrados, se asocia el agua con la infección del Vibrio cholerae, la Giardia y el Cryptosporidium. Infecciones a través de pollo pueden ser por Salmonella, Campylobacter o Shigella. Carne vacuna en el caso de hamburguesas mal cocidas, la Escherichia coli
enterotoxigénica, pescados y mariscos bivalvos, el Vibrio cholerae y la salmonela, los alimentos que contienen huevo crudo como la salmonela y las cremas y mayonesas, Clostridium y salmonela. La transmisión de persona a persona se da en lugares donde hay hacinamiento, como pueden ser orfanatos, asilos y refugios. En estos casos están involucrados gérmenes como Shigella, Giardia, Cryptosporidium y varios agentes virales. También de persona a persona se da en piscinas, en el caso de la Giardia y el Cryptosporidium, y tener en cuenta también las diarreas del viajero, de pacientes que presentan diarrea luego de un viaje, y en este caso la etiología va a depender de la epidemiología local del lugar de donde provienen. En cuanto a la infección, lo primero que se pone en juego son los mecanismos de defensa del huésped, de los cuales tenemos que nombrar las barreras físico-químicas, por ejemplo, el pH estomacal, el peristaltismo intestinal, que va a tender a eliminar los patógenos, la flora microbiana, que compite con este patógeno que se ha incluido en nuestro sistema digestivo, la inmunidad no específica presente en las mucosas a través de la inmunoglobulina A y la inmunidad específica con la producción de anticuerpos dirigidos directamente contra la anoxa. Los factores del microorganismo que van a depender y van a determinar su virulencia son la producción de toxinas, que pueden ser neurotoxinas, enterotoxinas o citotoxinas, la capacidad de adherencia del microorganismo y por último, y los más virulentos, aquellos que tienen capacidad de invadir. En cuanto a la adherencia, esta puede actuar de diferentes mecanismos. Se pueden mantener las células epiteliales intactas, produciendo enterotoxinas, como ocurre en el caso del cólera. Puede ocasionar un daño de células epiteliales, de manera intraepitelial, como en el caso de la Shigella. Este daño puede llevar a una disolución del ribete en cepillo, como el caso de la Escherichia coli enteropatógena, y este daño puede producirse a través de una citotoxina, como ocurre en el Clostridium. En cuanto a aquellos microorganismos que producen una invasión de la mucosa, pueden penetrar la mucosa, como es el caso de la salmonela, y en algunos casos mucho más severas pueden producir una infección generalizada, como la salmonella typhi. En cuanto a la definición de gastroenteritis aguda, tenemos que diferenciar en dos grupos. Aquellos que son procesos patológicos frecuentes, la mayoría esporádicos de curso benigno y autolimitados, que no requieren estudio y que el tratamiento se hace sintomático y se observa al paciente. El otro grupo son las enteritis graves, que presentan fiebre elevada, melena y deshidratación. Esto ocurre en pacientes susceptibles o en brotes epidémicos. En estos casos debe investigarse el agente causal para poder tratar la infección y evitar o bloquear la difusión del microorganismo. Las etapas diagnósticas incluyen: primero, determinar epidemiología e historia clínica, viendo características de las diarreas, si estamos frente a una intoxicación colectiva, si el paciente tuvo ingesta de antibióticos y si el paciente es inmunocompetente o inmunosuprimido. Luego vamos al estudio de la materia fecal, macroscópico y microscópico. Dentro del microscópico, lo importante es determinar la presencia de leucocitos en materia fecal. Luego tenemos la posibilidad de realizar un coprocultivo y un coproparasitológico. Las situaciones en las que debe solicitarse un coprocultivo incluyen razones clínicas y razones epidemiológicas. Dentro de las razones clínicas va a solicitarse en cuanto a procesos diarreicos graves,
en los cuales haya moco, pus, sangre, fiebre elevada y deshidratación, con el fin de instaurar un tratamiento específico. También en situaciones en que el paciente sea susceptible, como en edades extremas y en pacientes inmunodeprimidos, también para instaurar un tratamiento específico. Las razones epidemiológicas que así lo requieren son brotes epidémicos, como ocurre en fiestas, en hospitales, en guarderías, para producir un control del brote, frente a sospecha de agentes con potencial epidémico, como ocurre en el caso del cólera, para prevenir una posible difusión, y en el caso de las diarreas del viajero, para detectar la posibilidad de presencia de microorganismos exóticos. Para realizar el coprocultivo tenemos diferentes tipos de muestra. Una muestra fecal recién emitida en un frasco estéril, la cual debe procesarse dentro de las 2 horas de emitida. Una materia fecal recién emitida con un hisopo estéril, pero conservada en un medio de transporte. El medio de transporte, como en el caso del Stuart, tiene un tiempo óptimo en la cual puede conservar la muestra de 12 horas. El Calibrear tiene un tiempo óptimo que conserva la muestra de hasta 5 días. Mantienen los microorganismos viables y no producen proliferación de los mismos. La otro tipo de muestra que podemos obtener es a través de hisopado rectal, con un hisopo estéril introducido en el recto del paciente y colocado en un medio de transporte. Una determinación muy importante en el estudio de las diarreas agudas es la solicitud de leucocitos en materia fecal. Estos permiten determinar si estamos en presencia de una diarrea inflamatoria que produjo daño en el enterocito. Se realiza en una muestra de materia fecal al azar, se hace un extendido, preferentemente de la zona que presente sangre y o moco de manera macroscópica. Este extendido se hace sobre un portaobjeto. Se tiñe a través de un colorante, que es el azul de metileno, o a través de otro colorante, que es el Giemsa. Luego se realiza una interpretación de los resultados observando ese preparado con el microscopio en aumento de 40 por. El hallazgo de leucocitos en materia fecal se considera positivo, presencia de más de 20 leucocitos por campo, e indica una diarrea inflamatoria positiva que puede estar producida por agentes como la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva y la Salmonella. En el caso de diarreas no inflamatorias, como ocurre con el Vibrio cholerae, esta determinación será negativa. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para el aislamiento e identificación diagnóstico de las bacterias en el coprocultivo? Primero, las muestras de los fluidos corporales se estrían sobre placas de cultivo y las colonias aisladas de las bacterias, observables a simple vista, aparecen después de 1 o varios días de incubación. Cada colonia de estas bacterias consiste en millones de células bacterianas. La observación de las colonias se caracteriza por su tamaño, textura, color, y si ha crecido en agar sangre podemos observar reacciones de hemólisis. La morfología colonial es altamente importante como un primer paso en la identificación bacteriana. En el segundo paso, estas colonias se tiñen por la técnica de Gram y las células bacterianas teñidas individualmente se observan bajo el microscopio. En el tercer paso, estas bacterias se tipifican usando colonias aisladas para sembrar pruebas bioquímicas. Esto a menudo requiere horas adicionales de tiempo de crecimiento bacteriano. En cuanto a la tinción de Gram, realizamos una disolución de una pequeña porción obtenida de una colonia bacteriana en agua
sobre un portaobjetos y hacemos un extendido muy fino. Se deja secar la preparación, se fija el calor suave y se trata de la siguiente manera. El primer paso es una tinción con cristal violeta. Luego se realiza una fijación con una solución de yodo, que estabiliza el cristal violeta. Entonces, todas las bacterias de la preparación quedan teñidas de este color. En el paso siguiente se hace una extracción con alcohol u otro solvente. Aquí se produce una decoloración de algunas bacterias, como son las gram negativas, pero las gram positivas permanecen teñidas. En el último paso se hace una tinción con un contracolorante, que es la safranina, un colorante de contraste. Las bacterias gram positivas ya están teñidas con el cristal violeta, permanecen de este color, mientras que las gram negativas se tiñen del color rosa del segundo colorante. La tinción de gram se basa en las diferencias en la estructura de la pared celular de las bacterias. Las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa, rica en peptidoglicano, que no permite que el cristal violeta salga tras la decoloración. Las bacterias gram negativas tienen una pared celular más delgada y con una capa externa de lipopolisacáridos. Pierden el cristal violeta durante la decoloración, quedando incoloras y luego tiñéndose con la safranina que les da el color rosado característico. El coprocultivo para el aislamiento de Escherichia coli, Shigella y Salmonella se procede a realizar de la siguiente manera. Se hace una dilución 1:10 de la materia fecal con solución fisiológica estéril. Luego se procede a sembrar en diferentes medios de cultivo. Agar eosina azul de metileno, agar Shigella salmonella y en caldo selenito. Se incuba entre 24 y 18 horas a 37 grados centígrados. Luego de estas colonias aisladas realizaremos pruebas bioquímicas y serología que me llevarán a la identificación de las diferentes bacterias. El agar eosina azul de metileno, EMB, es un medio diferencial de aislamiento. Tiene dos colorantes, inhibe el crecimiento de otras colonias y además tiene lactosa. El agar Shigella salmonella es un medio selectivo, ya que tiene sales biliares, y diferencial, tiene lactosa como azúcar. El caldo selenito es un medio de enriquecimiento para salmonella y Shigella y retarda el crecimiento de la flora acompañante. Aquí observamos el crecimiento de la Escherichia coli en EMB. Característica: presencia de colonias con brillo verde metálico. La salmonella en EMB presenta este crecimiento, colonias incoloras. En relación al agar SS, se observan las colonias sospechosas de Shigella y de salmonella crecidas en este agar de forma transparente, translúcida y opaca, y suelen ser lisas. En este medio, las colonias de otros microorganismos que fermentan la lactosa son de color rojizo y en muchos casos de aspecto mucoide. En cuanto al aislamiento de la Escherichia coli enterohemorrágica, se hace una dilución 1:10 de la materia fecal en solución fisiológica estéril. Se siembra en agar McConkey sorbita 24 horas a 37 grados. Allí se aíslan colonias transparentes, no fermentadoras de sorbitol. Se produce sobre estas colonias la detección del antígeno O157 y confirmaciones bioquímicas, por ejemplo, con pruebas de látex. En los centros de referencia se detecta el serotipo H7 y la verotoxina, dando como resultado la identificación de la cepa O157H7. El agar McConkey con sorbitol es un medio selectivo y diferencial
utilizado para facilitar el aislamiento del Escherichia coli o 157H7, a partir de heces, alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. La fórmula es similar al McConkey, pero la lactosa ha sido reemplazada por sorbitol. Esta Escherichia coli no fermenta el sorbitol, dando colonias transparentes, mientras que la mayoría de las Escherichia coli lo fermenta y da colonias color rosadas. Aquí observamos a la izquierda colonias no fermentadoras del sorbitol de esta cepa. Son colonias transparentes. A la derecha, las colonias fermentadoras pertenecientes a otras Escherichia coli dan un color rosado debido a la fermentación del mismo. En cuanto a las pruebas fecales basadas en biología molecular, presentan varias ventajas, pero también algunas desventajas. Son pruebas combinadas para detectar múltiples enteropatógenos, como ocurre en el caso del Film Array. Tienen una mayor sensibilidad y el resultado se obtiene en pocas horas. En cuanto a la desventaja, no es infrecuente detectar ADN de 2 o de 3 agentes. Entonces, se requiere un criterio clínico para la interpretación precisa de los resultados del laboratorio. Comenzamos ahora a ver el estudio coproparasitológico. El fundamento del mismo es que los parásitos, para su propagación, abandonan el huésped, adoptando diferentes formas evolutivas como huevos, larvas y quistes, y que salen al exterior también varios adultos de diferentes especies. La sintomatología me va a orientar a la búsqueda del parásito. El paciente debe prepararse previamente y en caso de diarreas se evita el uso de carbón y evitar sustancias opacas para radiología previo a la recolección. Los tipos de muestras que se utilizan para el estudio coproparasitológico son: para el parasitológico en fresco, una muestra de materia fecal de una deposición sin conservantes. Aquí se realiza un examen macroscópico donde puede verse pus, sangre, mucus, parásitos adultos y también consistencia y color de la materia fecal. El parasitológico seriado se realiza una recolección de materia fecal de una cucharadita de todas las deposiciones del día durante 5 días. Estas se recolectan en un frasco con formol al 5-10%. La función es cubrir la eliminación de huevos y quistes que no se eliminan con periodicidad. El test de Graham es para la búsqueda de Enterobius. Se realiza entregándole al paciente un frasco con formol y gasas para que limpie, en general al momento de levantarse y luego de haber pasado toda la noche durmiendo, con la gasa la zona perianal y la coloque en este frasco con formol. Se realiza durante 1 a 3 días. Las etapas del procesamiento del coproparasitológico incluyen un examen macroscópico, un examen microscópico donde se hace la observación directa de la materia fecal entre porta y cubre. Es un examen presuntivo en el cual podemos llegar a observar huevos, larvas y quistes. Y luego un examen microscópico previo enriquecimiento que involucra 2 métodos, el de flotación y el de sedimentación. Aquí observamos las etapas del procesamiento del coproparasitológico. La materia fecal. En fresco se realiza una observación microscópica y también un enriquecimiento. La materia fecal proveniente de un estudio seriado se realiza un enriquecimiento. Ese enriquecimiento va a llevar 2 etapas, la de flotación y la de sedimentación. En ambos casos se concluye realizando una observación microscópica. El método de flotación consiste en homogeneizar la materia fecal con una solución saturada de cloruro de sodio
en un mortero. Se trasvasa un tubo cónico con embudo y gasa, el cual se llena hasta el borde. Se coloca un cubreobjeto en la superficie, se deja reposar 40 minutos y se observa al microscopio. El fundamento es que la solución con mayor densidad que los elementos que buscamos va a permitir buscar huevos con cámara y quiste que quedarán flotando en la parte superior del tubo. Aquí observamos las diferentes etapas del método de flotación: la homogeneización en mortero, el pasaje a través del embudo y gasa, el pasaje al tubo cónico y el cubreobjeto que se coloca en la parte superior del tubo y que es el que posteriormente se va a observar al microscopio. El método de sedimentación consiste en homogeneizar la materia fecal con formol al 5 al 10% en mortero. Se trasvasa un tubo cónico con colador y embudo hasta 3/4 partes del mismo. Se centrifuga 5 minutos a 2000 RPM. El sobrenadante se desecha y se realiza un tratamiento del sedimento con citrato formolado y éter etílico, sulfúrico o de petróleo. Se homogeneiza con tapón y se centrifuga. El sobrenadante se elimina rompiendo la capa de grasa, ya que el éter produjo una extracción de los lípidos. El sedimento es el que se observa al microscopio. El fundamento es que se utiliza una solución más liviana que los elementos a buscar, de modo que estos se encuentren en el sedimento precipitados. El coproparasitológico puede tener falsos negativos en casos en que no se utilice el método correcto, en que estemos buscando parásitos no intestinales y en el caso de parásitos que en el momento en que el mismo se realiza no están maduros sexualmente en el intestino y no se eliminan. Las diarreas atribuibles a parásitos pueden ser disentéricas, o sea, sanguinolentas macroscópicamente, debidas a Entamoeba histolítica, Balantidium coli o Trichuris tricura, malabsortivas, como ocurre en el caso de la Giardea y el Strongyloides, y acuosas, que son voluminosas y muy frecuentes, como el Cryptosporidium, Isospora belli y la Ciclospora. Aquí observamos trofozoitos de la Entamoeba histolítica. Es un protozoario, una ameba. Y observamos nuevamente trofozoitos de la Entamoeba histolítica. Aquí observamos el Balantidium coli, un trofozoito del mismo. Es el único enteropatógeno ciliado, tiene un macro y un micronúcleo y es un protozoario ciliado. Aquí observamos huevos de Trichuris tricura. Tienen forma de limón con prominencias polares. Observamos los Trichuris tricura, que son nematodes, gusanos redondos. En la parte izquierda una porción posterior recta de una hembra de Trichuris tricura y a la derecha la espícula en la cola enrollada de un adulto macho. Aquí observamos quistes de Giardia lamblia y trofozoitos. Estos son protozoarios flagelados. Aquí observamos una larva rhabditoide en un frotis fecal de Strongyloides stercolaris. También es un nematode, un gusano redondo. Nuevamente una larva de Strongyloides stercolaris. La tinción de Ziehl-Neelsen es útil para la identificación de algunos parásitos como es el Cryptosporidium. Las paredes celulares de ciertos parásitos y bacterias tienen ácidos grasos de cadena larga que les confieren la propiedad de resistir a la decoloración con alcohol ácido después de haber sido teñidos con colorantes básicos. Por eso la denominación de ácido-alcohol resistentes.
Las micobacterias como el Mycobacterium tuberculosis y los parásitos coccidios como el Cryptosporidium se caracterizan por sus propiedades ácido-alcohol resistentes. La coloración clásica de Ziehl-Neelsen requiere un calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana que contiene ceras. Al suspender este calentamiento y enfriar con agua, provoca una nueva solidificación de los ácidos grasos, de modo que el colorante ya no puede salir de la bacteria. Las bacterias que resisten la decoloración son de color rojo y las que no se ven de color azul. Los pasos que sigue esta técnica son: se hace un frotis, se seca al aire y se fija por calor, se cubre todo el portaobjetos con fucsina fenicada, se calienta suavemente hasta emisión de vapores. El colorante no debe secarse ni hervir y se debe añadir más en caso necesario. Se mantiene la emisión de vapores durante 5 minutos. Se lava con un chorro de agua, se decolora con alcohol ácido, se lava nuevamente con agua, se cubre con azul de metileno y se lo deja actuar durante 1 minuto. Se lava, se escurre y se deja al aire y se realiza la observación microscópica con objetivo de inmersión. Las bacterias Ziehl-Neelsen positiva o los bacilos ácido-alcohol resistentes se observarán teñidas intensamente de color rojo. Aquí observamos el Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis, que es un bacilo ácido-alcohol resistente. Aquí observamos los ooquistes de Cryptosporidium parvum, también con tinción de Ziehl-Neelsen, que se ven color rojo, ya que son ácido-alcohol resistentes. El Cryptosporidium es un protozoo, un coccidio. Aquí observamos a la izquierda ooquistes no teñidos y a la derecha los ooquistes ácido-alcohol resistentes luego de la tinción de Ziehl-Neelsen. Aquí observamos ooquistes de Isospora belli. Es un protozoo, un coccidio. Aquí tenemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de la clase. Muchas gracias por su atención.